Dios les bendiga. En esta oportunidad, en su programa Conquistadores del Reino, estaremos hablando de la vida del siervo del Señor, el evangelista más exitoso del siglo XIX, Dwight Moody. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Dwight Moody nació en Northfield, Massachusetts. Su padre, un pequeño granjero y cantero, fue alcohólico y murió a la edad de 41 años cuando Dwight tenía solo 4 años. Tuvo 5 hermanos mayores y una hermana menor, además de 2 hermanos gemelos y una hermana nacida un mes después del fallecimiento de su padre. Su madre luchó para poder mantener a su familia, pero pese a sus esfuerzos, tuvo que enviar a trabajar a algunos de sus hijos para que pudieran tener comida y techo. Dwight también fue enviado a un trabajo donde recibía un plato de cereales y leche 3 veces al día. Más tarde se quejó con su madre, pero cuando ella se dio cuenta que le daban lo necesario para su alimentación, lo envió de regreso. Aún durante ese tiempo, su madre enviaba a sus hijos a la iglesia. Dwight y sus 8 hermanos crecieron en la iglesia unitaria. Cuando el padre de Moody falleció inesperadamente, la familia vivía en plenitud, pero todo cambió. Este cambio de sucesos dejó a la señora de Edwin Moody como una viuda pobre, con 7 hijos y embarazada de gemelos. La familia tenía una deuda grande, sin provisiones por la inesperada muerte. Por último, solamente quedó la casa después de pagar a los acreedores. A la primera mirada, esto parece como una grave tragedia, difícil de comprenderse, pero la providencia muchas veces parece ser así. Desde el primer día fueron dependientes de Dios en todo. Cuando los acreedores se llevaron hasta la leña, a los Moody les quedó solamente una opción: orar y confiar en Dios, quien sabe de las necesidades de los huérfanos y las viudas. Los niños se quedaron en la cama hasta la hora de salir para ir a la escuela, para no enfriarse. Hacía mucho frío en ese lugar en esa época. Y la mamá oró. Un tío, Cyrus Holton, llegó con leña para calentar la casa y los corazones de toda la familia. Vivían en la escasez durante los años siguientes a la muerte del padre. Todas las semanas, repetidamente, tenían que decir no a los deseos de la carne, y esto fue un buen entrenamiento para su siguiente fructuosa vida cristiana. La ropa se usó y se remendó hasta gastarse. A los zapatos se les consideró como una cosa de lujo. Las cosas sencillas les encantaban a los niños de pocos recursos. Sin duda, esto hizo que Moody siempre fuera compasivo ante los necesitados. Su corazón simpático es lo que atrajo a tantas almas al maestro. La madre de Moody siguió el ejemplo de sus antepasados puritanos y reunió a toda la familia todas las mañanas para leer y orar. El hogar de los Moody tenía solo 3 libros, pero los 3 eran muy importantes: una Biblia, un catecismo y un libro devocional de inspiraciones y oraciones. Con estos 3 libros
recibieron sus instrucciones en asuntos santos. Los domingos por las tardes tenían por costumbre reunirse frente a la chimenea. Luego la mamá les leía estos libros. Un poco después del fallecimiento de Edwin, Elizabeth inscribió a los hijos en la escuela dominical de la iglesia. Esto produjo una bendición enorme en la familia en varias formas. Las viudas y los huérfanos deben estar bajo el cuidado de la iglesia, y el pastor Everett pronto cumplió este deber. Para una madre desamparada es necesario que sea así. Los hombres piadosos sirven como modelos y ejemplos vivos cuando falta un padre. Aunque su corazón joven de los hijos hubiera querido abstenerse de las reuniones de la iglesia para jugar, luego de una dura semana de trabajo no se permitió. La familia llevó su almuerzo a la iglesia y se quedó allí todo el día, asistiendo así a los 2 cultos y a la escuela dominical además. Moody reflexionó sobre estos días de descanso y las influencias tiernas recibidas en ellos. En la escuela dominical, Moody sintió su primer gusto al reunir a otros para enseñanzas bíblicas. Con frecuencia trajo a otros niños a las clases. Estoy seguro que el pastor Everett no tenía ninguna idea de lo que hacía cuando animaba al joven Moody para ir en busca de otros. Realmente, Moody no se convirtió hasta que salió del hogar, pero es claro que ese pastor se responsabilizó mucho en cuanto a la conversión del muchacho. Cuando Moody tenía alrededor de 17 años, se mudó a Boston con solo $5 que le dio para trabajar en la tienda de zapatos de un tío. Una de las exigencias de su tío fue que Moody asistiera a la iglesia congregacional de Mount Vernon, donde era pastor el Dr. Edward Norris Kirk. En abril de 1855, Moody se convirtió al cristianismo cuando su maestro, Edward Kimball, le explicó cuánto lo amaba a Dios. Su conversión encendió el comienzo de su carrera como evangelista. Sin embargo, su primera postulación a la membresía de la iglesia en mayo de 1855 fue rechazada y no fue aceptado hasta el 4 de mayo de 1856. El trabajo de Moody en Chicago condujo a su escuela dominical a ser la más grande de su época. Trabajó tan arduamente que en el transcurso de un año, la concurrencia media en su escuela era de 650 personas, mientras que 60 voluntarios de varias iglesias hacían las veces de profesores. Llegó a ser tan conocido que el recién elegido presidente Abraham Lincoln visitó y habló en una reunión de la escuela el 25 de noviembre de 1860. En septiembre de 1856 fue a Chicago y rápidamente encontró una posición más lucrativa que la que su tío le ofrecía, ganando reputación como vendedor y viajante en el negocio de los zapatos. Pero a la par que era diligente en su negocio y prosperaba, quedó absorbido más y más en la tarea espiritual. Primero empleó sus energías como maestro en la escuela dominical, ganando nuevos asistentes a la misma, la mayoría de los cuales no parecían ser muy prometedores, pero bajo su instrucción mejoraron notablemente. Luego fue superintendente de la escuela dominical en North Market Hall, que él construyó hasta que tuvo una membresía de 1,500 miembros, surgiendo de ella en 1863 la iglesia Illinois Street. Era bien conocido en el estado como obrero de escuela dominical. Desde el momento de su llegada a la ciudad de Chicago, se identificó con el trabajo de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Inca, levantando fondos suficientes para su edificio, no una vez, sino dos, pues el primero ardió en 1867. En 1861 dejó su negocio, convirtiéndose en evangelista independiente, luego agente de la Comisión Cristiana hasta la Guerra Civil y después volvió al trabajo en la escuela dominical, llegando a ser secretario de Inca en Chicago. En 1867 hizo una visita a la Gran Bretaña por la salud de su esposa, con quien se había casado en 1862. Allí hizo algunas amistades valiosas y algo de obra evangelizadora. Uno de sus convertidos fue John Kenneth Mackenzie. En 1872 regresó a Gran Bretaña, celebrando numerosas reuniones y ganándose la estima de prominentes evangélicos, recibiendo una invitación para regresar, lo que hizo al año siguiente, trayendo con él a Ira David Sankey, quien quedó asociado con él en la obra evangelizadora. Llegaron a Liverpool el 17 de junio de 1873 y celebraron su primer culto en York. La predicación directa de Moody y el canto sencillo pero apasionado de Sankey atrajeron la atención, siendo escuchados por grandes muchedumbres según pasaban por las ciudades. Estuvieron 2 años en esta ardua tarea y luego regresaron a América. Su fama era ahora general y las invitaciones le llovían, tanto de su país como de fuera, aumentándose el número de reuniones y el éxito de las mismas por todas partes. En 1881 y de nuevo en 1891 y 1892 estuvo en el Reino Unido. Uno de los más leales colaboradores era Henry Drummond, quien le debía a Moody y a Sankey el despertar de su propia vida espiritual en 1874. En 1892, Moody, por invitación de unos amigos, hizo una breve visita a Tierra Santa. Fue a su regreso a Londres ese otoño cuando tuvo las primeras dolencias de corazón que finalmente le causarían la muerte. Pudo ser esta experiencia la que le indujo durante el resto de su vida a buscar la profundización de la vida espiritual de los cristianos profesantes mediante cultos de iglesia de tipo ordinario, en vez de dirigirse a enormes multitudes en toda clase de edificios como había hecho en los tiempos anteriores. El ministerio de Moody contribuyó muchísimo en la iglesia y en la sociedad. Él fomentó y motivó el compromiso del laico en el evangelismo, la unidad de la iglesia y el ministerio interdenominacional. Nunca fue ordenado en el ministerio de ninguna iglesia. Sin embargo, fue el evangelista que a más gente predicó en su época. Murió en diciembre de 1899 en medio de una campaña evangelística que estaba teniendo lugar en Kansas. ¿Y esto es morir? Pues es la misma bienaventuranza. La tierra retrocede, se abre el cielo, Dios me llama, debo irme. Fueron sus últimas palabras. Y aunque pudo llegar a su casa, murió poco tiempo después. Las razones por las que usó Dios a Dwight Moody. Primero, fue un hombre completamente rendido al Señor. Fue Moody quien escuchó las palabras ya tan conocidas habladas por un predicador. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Y fue Moody quien dijo: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. 2. Fue un hombre de significativa oración. Dios escuchaba las oraciones de él y le dio respuestas de manera notable.
En Escocia, Moody, estando de corazón emblandecido y quebrantado, oró pidiendo que Dios le usara para traer avivamiento a Escocia. Respondiendo al momento, Dios visitó esa reunión y todos entraban en arrepentimiento. 3. Estudió profunda y abiertamente la palabra de Dios. Este hombre humilde, de poca educación, estaba muchas horas estudiando la Biblia diariamente y la fe se acrecentó en su corazón continuamente. 4. Fue un hombre humilde. Dios le preparó el camino de esta humildad, preparando las circunstancias de su crianza en medio de condiciones pobres. 5. Tuvo una pasión tremenda por la salvación de las almas perdidas. Predicaba donde quiera que estuviera. Su vida como un evangelista fue más que predicar a multitudes. Uno por uno los ganaba en los trenes, en las naves y caminando en las calles. 6. Fue totalmente apartado del amor al dinero. La mayoría de la gente no imagina cuánto dinero pasa por las manos de un hombre que predica a miles de personas. Este dinero no movió a Moody, lo regaló a otros y también lo usó para hacer avanzar el reino. 7. Tuvo un encuentro evidente con el poder de Dios. Hubo un tiempo y un lugar cuando Moody se llenó y rebosó del Espíritu Santo. Esto fue el secreto de su potencia y la raíz de los 6 puntos anteriores. Estos 7 puntos poderosos nos ayudan al pensar en nuestras propias vidas y ministerios. Dios empezó a prepararle mucho antes que iniciara su ministerio público. Dios obra en tantos y variados modos para adiestrar a sus siervos para la obra a la que les ha llamado a cumplir. Como dice la Biblia en el libro de Job, hace cosas grandes e incomprensibles. ¿Quién las entenderá? Job 5:9. El plan misterioso de Dios para este siervo tenía circunstancias bien difíciles. Ellas se entienden solo al mirar retrospectivamente en los años pasados, comprendiendo que Dios preparaba a un siervo. Moody consagró el sentido común. Era honesto, predicando un credo calvinista que aceptó con todo su corazón y siendo un maestro en un estilo efectivo. Sus sermones y cortas alocuciones abundan en alusiones personales y brillantes ilustraciones. Odiaba el fingimiento y tenía poco respeto por las personas que solo buscaban su propia reputación. A veces era abrupto e incluso brusco. No tenía gran preparación académica, pero conocía su Biblia y la aceptaba literalmente. Le gustaba tratar a los personajes bíblicos muy familiarmente y daba vida a sus sermones mediante conversaciones imaginarias con ellos y entre ellos. No hay duda de que estuvo comprometido en promover el reino de Dios en las maneras que él pensaba más eficaces. Como otros grandes evangelistas, fue alabado en manera poco deseable, pero nunca se le subió a la cabeza. Tampoco permitió que su audiencia se excitara hasta el punto de postrarse a sus pies. Por solidez, sinceridad, espiritualidad y logros, Moody está entre los grandes predicadores evangelistas de todos los tiempos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos.
El Tabernáculo Ebenezer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenezer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.